Alright, so everyone, today I will be explaining how to write an enduring issues essay using this. I guess these are sentence starters that you could use. I'd rather you put a few of these things in your own words because it's a bit bland, but if you genuinely don't know how to start an introduction paragraph, you can always use this as reference. So, hoy les voy a explicar cómo pueden usar esta imagen aquí. Sé que está en inglés, pero yo lo voy a traducir después que lo digo o que lo explico en español. So, primero voy a empezar con inglés, de ahí español, pero sinceramente no quiero que ustedes usen esto si no es necesario. Prefiero que cambien algunas de esas partes en sus propias palabras, pero si sinceramente no saben cómo escribir una introducción, aquí está. So, in English first, your intro is very easy. You start off with something very general, like this. An enduring issue is an issue that exists across time. However, you can change that. You can modify that to whatever you want, but you don't want to go very specific just yet. Later, as you're going further and further down your intro, is where it gets a little more specific as to what you're discussing in your essay, or what you're going to discuss in your essay. So the second part is you identify your enduring issue and you define it. So you can start with one example of an enduring issue is interconnection. This issue can be defined as, and then you define it not with the definition that I provided for you all, because it differs from document to document. So if I were you, I would define it with keeping in mind the documents that you're using. So don't say interconnection is when two people make an alliance and it benefits the country if that has nothing to do with the documents you are using. Do a general definition of that problem that you're using or that issue that you're using related to the three documents, and then you finish that part. And then the most important part is when you introduce the three documents you're going to be using after identifying and defining your enduring issue. So you say something along the lines of, some examples of this enduring issue include, and then you give the three time periods that you're using from the three documents. So if you're using document 1, you would say some examples of this enduring issue include the French Revolution. Document 2 would be the colonization of India and how they sent troops to World War I and World War II to help out Great Britain, and the Cold War when yada yada yada. And then your last sentence is just kind of a connection to you explaining how people have dealt with the issue or how it has continued throughout history, right? If it was successful and it changed or it got better, or if whatever happened continued happening and eventually was a failure. So that's what this part right here is, your closing sentence. It is one that many societies have attempted to address with varying degrees of success and failure. So that depends on what you're going to be discussing in your body paragraphs. Okay? So I'm going to do something similar to this for when we start the body paragraphs as well. But again, this is an example of how you can use it and then just plug different parts in. So ahora les voy a explicar esto en español. Una introducción es para introducir todo lo que vas a hablar o mencionar en tu ensayo, right? So, sabemos que van a mencionar el problema persistente que están usando y los tres documentos. Esos son los más importantes. So, al iniciar la introducción, tienen que poner algo bien general. So, aquí, este ejemplo dice, un problema persistente es un problema que ha existido a través del tiempo, right? Así empieza esta parte. Y es algo bien general, todavía no están dando una pista sobre cuál problema y cuáles documentos van a estar usando, right? Eso viene siguiendo eso. So, si ustedes quieren, tienen que identificar el problema persistente y definirlo en sus propias palabras. So, aquí empieza con un ejemplo del problema persistente y ahí ponen cualquier problema que ustedes han usado. Puede ser conflicto, violación de derechos humanos, impacto de tecnología, interconexión, lo que ustedes quieran, lo que ustedes han usado en las últimas tareas que han hecho. Y de ahí dicen, este problema se puede definir como, y ponen una definición en sus propias palabras. No usen la que yo les di, que fue bien general. En esta quiero que usen uno que se puede relacionar directamente con los tres documentos que vas a usar. Por ejemplo, si usas la interconexión, no vas a decir que la interconexión se puede definir como
dos naciones haciendo una alianza para el beneficio de ellos y nada más. Porque eso no es cierto para, por ejemplo, el documento 1, que se trata de la Revolución Francesa. Ahí no había una alianza entre dos diferentes naciones. Trata de definirlo con algo general, pero que se puede relacionar con los tres documentos que vas a usar. Y después de eso, le sigue la otra parte, la segunda parte más importante. So, ejemplos de lo que tu párrafo del cuerpo va a incluir. Y aquí es donde mencionas los tres, bueno, por lo menos los tres documentos que vas a usar. Puedes empezar con esto. Algunos ejemplos de este problema persistente o esta cuestión persistente incluyen la Revolución Francesa en el documento 1, la colonización de la India en el documento 2, cuando los indios mandaron soldados para luchar con Gran Bretaña durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y finalmente la Guerra Fría, en cual bla 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 bla. Ahí ustedes ponen la información que quieran poner, pero recuerden, aquí no quiero detalles muy específicas, porque simplemente es tu introducción. Luego, el lector, o yo en este caso, cuando lee tus párrafos del cuerpo, va a ver si has incluido todo lo que tienes que incluir para cada documento, todos los detalles que tienes que incluir, toda la evidencia. En esa parte de los párrafos del cuerpo es cuando explicas todo bien profundo. Y finalmente, para como terminar tu introducción, tienes que dar una oración que explica cómo vas a transicionar hacia explicando cómo las sociedades han tratado de cómo arreglar o cambiar estos problemas. Algunos tuvieron éxito y algunos fracasaron. So, aquí dice, el problema es uno en cual sociedades han tratado de combatir con diferentes niveles de éxito o de fracaso. So, ustedes ahí tienen la oportunidad de cambiarlo en sus propias palabras, pero es más que nada como para terminar tu introducción y dejar saber que tú luego en tus párrafos vas a explicar cómo el problema ha cambiado o cómo ha continuado. Y eso nomás. Si tienen alguna pregunta, por favor, textéenme, llámenme, escríbeme, entren al video chat, como ustedes quieran. Again, text me, call me, video chat me, video conference, whatever it is you want to do, just let me know, and we'll set it up if you still don't understand how to do the introduction. Please reach out to me so that I can help you. Have a nice day, y'all.